¿Qué tal, pastor? Buen día. Muy, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un privilegio grandísimo estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué tal? Para nosotros es un gusto y sobre todo decíamos en el inicio de la transmisión poder hablar de un tema que en muchos círculos cristianos es desconocido. Antes, por ejemplo, de llegar a conocer el tema de una línea reformada, para mí, para mi persona, era desconocido una confesión de fe, era desconocido un catecismo, eran desconocidos un montón de documentos antiguos que normalmente en la iglesia evangélica, protestante, no se habla, no se comparte o no se enseña, sobre todo por el descuido que yo puedo llegar a ver de la historia de la iglesia, ¿no? Porque no hay un énfasis en conocer la historia de nuestra iglesia. Sí, precisamente. Y eso ha hecho que el concepto confesional sea visto como algo completamente contrario, incluso a veces hasta antibíblico. Y hay que explicar todos esos temas a la luz de lo que precisamente has dicho. Hay una historia de fondo que no podemos ignorarla, y peor, ignorarla voluntariamente pensando que Dios recién desde ahora ha comenzado a actuar, cuando tenemos muchos años como iglesia y es necesario tener que mirar toda esa perspectiva, también desde una perspectiva histórica, porque hay utilidad en lo que hay en el pasado también. Exactamente. Y bueno, para iniciar me gustaría, pastor, primeramente para las personas que no lo conocen, que usted se pueda presentar. Ya hemos dicho su nombre, ¿no? Jorge Rodríguez. Primero que nos diga qué nombre es el A punto, que está ahí abreviado. Y de ahí ya, Bueno, ¿de qué país es usted? De si está casado, con hijos, y cuál es el trabajo que usted realiza dentro de la iglesia, ¿no? muy bien, mi nombre es Jorge Alfredo Rodríguez Vega. Siempre he acostumbrado a escribir así mi nombre por el tema de que es una forma común aquí en nuestro país el tener dos nombres y los dos apellidos bien marcados. Y entonces con mucha alegría llevo los apellidos de mi padre y mi madre, así que siempre están ahí en mi nombre. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Santo Domingo, Ecuador. Tengo el privilegio de estar casado con mi esposa Lady hace casi 12 años. También tenemos 3 hijos que el Señor nos regaló: Natalia, que tiene 11, Jorgito, que tiene 7, y Sofía Isabela, que tiene 4. Y entonces hemos disfrutado estos días de cuarentena, aparte de estar orando y haciendo todo lo que hay que hacer, disfrutando de ellos realmente. De cada noche es una noche de películas, y entonces estamos disfrutando de ese tiempo como familia. Con respecto al trabajo ministerial, tengo el privilegio de estar trabajando en diferentes cosas relacionadas con la educación teológica. En nuestra iglesia, tenemos una escuela pastoral que ha servido desde el año 2012 para formar hombres en el ministerio. Ahora empezamos un nuevo ciclo. 3 parejas vinieron a vivir con nosotros aquí en nuestra ciudad. Y entonces, junto con la ayuda de un amado hermano, el hermano Taylor Walls, estamos trabajando con ellos, instruyéndoles, enseñándoles todos los días. Y es un currículum que tiene más o menos 2 años de duración. Es un pensum completo, es bastante fuerte, pero estamos felices de realmente invertir nuestro tiempo en ellos y añorando que el Señor nos ayude a plantar nuevas iglesias en nuestro país y en Latinoamérica. También tengo el privilegio de servir como el director del Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Es un seminario que tiene el respaldo del seminario CBTS del Dr. Sam Waldron en Estados Unidos. Y entonces ellos nos dan su currículum, y hemos recibido también a los profesores de CBTS. Hemos tenido el privilegio de tener a Fred Malone, Richard Barcelos, al Dr. Sam con nosotros algunas veces. Y ha sido realmente un privilegio bien grande. También, junto con esta visión de los seminarios, plantamos un seminario en Cuba que se llama el Seminario Bautista Confesional de Cuba, donde también tenemos el respaldo de CBTS y también estamos recibiendo profesores ahí. Y también ahora, en noviembre, empezamos el Seminario Bautista Confesional de Brasil. Y entonces, ahí trabajando en movilizar, anunciar, ayudar, ha sido una bendición. Realmente es precioso ver lo que Dios está haciendo en Latinoamérica, y ahora feliz de conocerlos también a ustedes y de saber que la obra es tan extensa. Dios está haciendo una obra maravillosa, y soy realmente muy privilegiado de estar en contacto con ustedes y saber lo que Dios está haciendo. Así que muchas gracias otra vez por la invitación. A usted, pastor, por su invitación. Y como dice usted, ¿no? La obra del Señor realmente es grande, y el Señor está obrando de una manera maravillosa. Está viendo un despertar a la verdadera doctrina, al verdadero conocimiento del Evangelio, no tanto en Latinoamérica, como también lo está viendo ahora aquí en España y en parte
en Europa también. Hermano, pues queremos empezar haciéndole algunas preguntas y las primeras preguntas que le vamos a hacer es, ¿qué es una confesión de fe? ¿Y qué significa ser un cristiano confesional? Muy bien. Una confesión de fe es un documento basado en la palabra de Dios. Normalmente tienen una connotación histórica, pero el principio básico es decir yo creo en la Biblia no es suficiente, porque los testigos de Jehová dicen también que creen en la Biblia. Y eso es algo muy común. El doctor Robert Martin decía, cuando tú lees una de las partes de la Atalaya, nosotros creemos en la Escritura es la palabra de Dios. Y de pronto dice, todo suena bien, ¿verdad? Pero el problema es que lo dice el Atalaya de los testigos de Jehová. Y nosotros sabemos que de ninguna manera podemos pensar que es lo mismo que lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Entonces, una confesión de fe es un resumen en forma de afirmaciones concretas de lo que la palabra de Dios dice. No es suficiente decir yo creo en la Biblia. La pregunta clave es, ¿qué crees que la Biblia dice? Entonces, históricamente y por diferentes contextos se ha empezado el hecho de tener confesiones de fe. Se empezó con credos, que todos los conocemos. Los credos fueron una herramienta utilizada en contra de los enemigos de la fe para poder sistematizar, poner de forma concisa qué es lo que los cristianos deben creer, de manera que alguien que no era cristiano, al verse enfrentado con esa realidad, sea expuesto a su error. Entonces, históricamente, ustedes saben el famoso ejemplo de Arrio, negando el hecho de que Cristo y el Padre eran de la misma esencia. Y entonces, los cristianos por mucho tiempo lo tuvieron a Arrio dentro de ellos, porque no había manera de exponerlo. Él hablaba de un lenguaje tan bonito, tan parecido, hasta que se definió el lenguaje. ¿Tú crees esto? No, entonces tú eres un hereje. Entonces, un poco es un resumen concreto, claro, en forma de afirmaciones o negaciones que demuestra qué es lo que la palabra de Dios dice. Así que, históricamente, el punto más elevado en el tema de las confesiones de fe, podríamos decirlo así, surgió a partir del tiempo de la Reforma, donde los cristianos en el mundo, en diferentes países, a veces hicieron confesiones nacionales o a veces directamente de teologías concretas como nuestra teología bautista, se hicieron confesiones de fe mucho más extensas que los credos originales, con el propósito de poder mostrar qué es lo que esa gente creía. En el contexto de nuestra confesión de fe fue creado porque al bautizar creyentes y ser tan distinto al grupo reformado de ese tiempo, lo que se necesitó fue explicar, miren, nosotros somos ortodoxos, somos reformados, pero en estos puntos somos distintos. Entonces es una forma de presentar qué es lo que uno cree en forma concisa para que otros también puedan saberlo. Un documento público es como diciendo, quiero saber qué piensas, entonces lee mi confesión de fe. Eso es un poco la idea. Entonces ser un cristiano confesional tiene la idea de ser un cristiano que no es y no sigue la tendencia de nuestros días. Hay mucha gente diciendo, oh, yo soy bíblico. Déjense ustedes andar diciendo que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy bíblico. Mira, decir yo soy bíblico, y te digo una cosa, nosotros también somos bíblicos, amamos y la palabra de Dios es la única autoridad sobre nuestras vidas. El punto es, ser bíblico no dice nada. ¿Qué es ser un cristiano bíblico? ¿Qué quieres decir con bíblico cuando hablas de la Trinidad? ¿Qué quieres decir de bíblico cuando hablas de quién es Jesucristo, su esencia, el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué quieres decir con esa palabra? Entonces, el bíblico está conectado directamente a exponer lo que la palabra de Dios dice. Y déjenme añadir solo esto más en esta respuesta. Tener una fe apostólica, es decir, todos los cristianos de alguna manera reclamamos tener una fe apostólica. La fe apostólica no era subjetiva. No era, oye, esta es la fe que Dios nos dio. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene que, lo mismo que escuchó de él, tiene que dárselo a hombres fieles. La idea es algo bien concreto. El depósito de la fe, este tesoro que yo te entregué. Y lo mismo hace Pablo en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice, estas cosas te escribo para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego dice, indiscutiblemente grande es este misterio. Y Pablo presenta una confesión de fe increíble, pequeña, pero muy concisa. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, mira, esto es lo que Dios te mandó a creer. Y lo presenta en forma de, algunos creen que es un pequeño himno antiguo, otros creen que fue simplemente una declaración de fe en forma de versos. Lo que haya sido es una declaración de fe, porque está demostrando
Esto es lo que la iglesia cristiana cree. Cuando uno tiene una confesión de fe, está diciendo, esta es la fe apostólica Sí. y tú tienes que compararlo con la escritura a ver si estoy en lo correcto, pero es algo público, conciso, que puede presentarse delante de otros. Y eso es eso es realmente importante porque, por ejemplo, nosotros cuando alguien nos visita, claro que hay el tiempo en la congregación de poder explicarle si tiene dudas, qué es lo que creemos, cómo creemos las cuestiones, pero yo siempre le digo a las personas, si tú quieres un resumen más amplio o profundizar más en que nosotros como iglesia que creemos, puedes leer nuestra confesión, un documento como el que estoy mostrando acá, en el cual nosotros nos apegamos, y puedes profundizar en el estudio de qué es lo que nosotros creemos y llegarnos a conocer más a fondo para que aquí un tiempo no te encuentres con sorpresa, digamos, ¿no? Y esto lo que usted ha mencionado, lo último, era lo que precisamente el siguiente punto, de tener ejemplos bíblicos de una declaración de fe en las escrituras que den un respaldo de manejar un documento como el que nosotros tenemos como un credo, ¿no? Y ahí lo mencionó el apóstol Pablo. Entonces, ¿tenemos algunos otros ejemplos más bíblicos o algún respaldo más en el cual podamos nosotros mostrar que sí es algo legítimo tener una confesión de fe? Claro que sí, la fe cristiana, la fe de Dios, siempre ha sido una fe concreta y expresada en forma de afirmaciones claras, concisas, completamente lejos de ser subjetivas. Por ejemplo, desde el principio de Israel, el Señor dice, oye Israel, Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Y ese concepto, si tú lo rastreas en toda la escritura, Jehová es uno, tú lo encuentras en toda la Biblia. Sí. Y era el credo o la confesión importante del pueblo de Israel con respecto y en contraste con todo el pueblo pagano que había a su alrededor. Todo el mundo era politeísta, todo el mundo creía en la existencia de muchos dioses. El credo básico de Israel era Jehová es uno. Fíjate que eso se encuentra en todos los pasajes, muchísimos pasajes de la Biblia. Incluso cuando Santiago dice, oh, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Fíjate, está citando el credo antiguo. Tú crees el credo, bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan ante él. ¿Por qué? Porque el concepto es algo concreto, algo que el pueblo sabía, algo en lo que la fe está demostrada. Sin duda, cuando tú encuentras las palabras de Pablo o las palabras de los apóstoles hablando de esta sana doctrina, el problema con la sana doctrina en nuestros días es que sana doctrina no significa nada. O esta es una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo tú describes si este es sana doctrina o si este no es sana doctrina? Y ahora quiero explicar bien este punto. Yo no estoy hablando de un separatismo o del hecho de poner líneas tan divisoras para que no tengamos relación con nadie. Lo que estoy diciendo es, no puedes definir cosas sin poner los puntos concretos. ¿Qué es ser sano en tu doctrina? Y los apóstoles enseñaban, y Pablo especialmente, que lo que había escuchado, la misma forma de las sanas palabras, la idea es no solamente las palabras, sino la misma envoltura, la misma forma en que te lo presento, tú tienes que entregárselo a otros. Y ese ha sido el legado que Dios le ha dado a la iglesia desde el principio. Cuando los apóstoles murieron, y lo primero que pasó fue que la iglesia entró en una crisis de liderazgo. ¿Quién es ahora el líder? Antes eran los apóstoles, era claro, y ahora, bueno, y el segundo gran problema era, ¿y qué tenemos que creer? Y entonces fue ahí donde surgió la necesidad de hacer credo. ¿Por qué? Para tratar de sistematizar, concretar, poner en forma de un documento leíble delante de todos. Esta es la fe que los apóstoles nos dieron. Por eso el credo de los apóstoles se llama así, no porque fue hecho por los apóstoles, pero sí porque refleja la enseñanza apostólica. Entonces, bíblicamente, si tú prestas un poco de atención en algunos detalles, siempre hay en forma de oraciones concisas y especialmente, la más importante de todas, es la de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. Este es el misterio de la piedad. Este es. ¿Y qué es? Dios fue manifestado en carne, fue recibido arriba en gloria, lo estoy diciendo en desorden, fue conocido por los ángeles, creído en el mundo. Y cuando uno comienza a describir, solamente piensa en esto. Cuando uno piensa en Dios es manifestado en carne, aunque yo sé que hay algunos debates con respecto al texto y si eso es o no parte, etcétera, pero eso es otra discusión. Ahora, el punto es, en ese texto,
te está diciendo muchísimo solo con esa frase. Dios fue manifestado en carne. Es un golpe en contra del gnosticismo del que Pablo y también Juan peleaban en contra, diciendo, oye, Juan dijo, si alguien dice que Dios no ha venido en carne, ese no es de Dios. ¿Por qué? Porque la fe cristiana enseña a un hijo de Dios verdaderamente hombre. Siempre hemos creído eso y la iglesia siempre ha tenido que defender eso. Entonces, hay ejemplos bíblicos, hay ejemplos de confesiones muy cortas y muy concisas, y hay expresiones un poco más extensas de nuestra fe, como la de Pablo en 1 Timoteo 3. Así es, ¿no, hermano? En definitiva, lo que hace una confesión de fe es resumir las doctrinas importantes que encontramos en las escrituras, ¿no? Hace de manera más sencilla, más simple, poder entender doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra del Señor. Y como tú bien has dicho, ¿no? Hay bastantes ejemplos bíblicos acerca de confesiones, ¿no? En el transcurso de toda la historia bíblica podemos ver cómo el pueblo de Dios ha hecho confesiones fundamentales con respecto a quién es Dios y con respecto a quién es Jesucristo, con respecto a qué es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Ahora podríamos pasar a una pregunta también práctica para el tema de la iglesia, ¿no? ¿Por qué es necesario que una iglesia maneje una confesión de fe? ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia aquí en Valencia o en Bolivia podamos tener una confesión de fe en nuestras manos, ¿no? Sí, mira, yo quisiera decirlo de la siguiente manera, que creo que es útil. Hay un pequeño resumen de por qué es útil en una iglesia local. Y quiero darte rápidamente 4 razones de manera práctica de por qué una confesión de fe es útil en una iglesia local. Número 1, le he puesto así de nombre, porque es una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Es una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Imagínate las ciudades antiguas donde lo único que tenían, la manera primera de defenderse era una muralla donde se aseguraban que los enemigos no entraran en la ciudad, podían resistirlos desde ahí, atacarlos desde arriba, porque la muralla era la protección. Por eso la tristeza de Nehemías cuando los muros de su ciudad estaban caídos. Ahora, una confesión de fe es la protección que una iglesia recibe como una muralla. ¿Quiénes pueden ser parte de esta iglesia? Entonces tiene que ser filtrado. ¿Quiénes pueden predicar en esta iglesia? Tiene que ser filtrado. ¿Qué es lo que esta iglesia cree? Tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, es igual que una casa que no tiene una puerta. La pregunta es, ¿por qué ustedes ponen una puerta en su casa y por qué yo tengo una puerta en mi casa? La respuesta es sencilla, porque yo quiero controlar quién entra y quién sale, ¿sí o no? Entonces, la puerta es lo que hace la distinción entre mi casa, el lugar donde yo habito, donde protejo a mi gente amada, y ese lugar está diferenciado del resto por causa de esa puerta. Cuando tú entras a mi casa es porque cruzaste la puerta. Entonces, bajo ese contexto y entendiéndolo de esa manera, si tú no tienes una confesión de fe, cualquiera puede meterse dentro de la iglesia. Y cuando hablo de cualquiera, estoy hablando falsos maestros, gente que divide la iglesia por falsa doctrina, gente y tú no tienes la posibilidad de defenderte porque no hay nada que esclarezca o deje bien puesto qué es lo que la iglesia cree. Así que dijo el doctor Bob Martin, es como que alguien tuviera un SIDA en su iglesia, porque el SIDA lo que hace es romperte tu sistema de protección y cualquier enfermedad viene y te mata. Bueno, si tú no tienes una confesión de fe, tú no tienes manera de poder esclarecer y decir esto está mal y esto está bien, porque nadie sabe qué somos. Y en muchísimas iglesias la gente no sabe qué es. ¿Qué creemos aquí? De pronto se paró uno hablando de visiones y hablando de estas cosas, y otro se paró hablando de maldiciones generacionales, y el otro se paró y el pastor está ahí diciendo, hermano, bueno, ¿saben qué cosa, pastor? Nosotros no sabemos. Si esto se predicó, debe ser que eso es lo que creemos. Y entonces hay un daño real en la iglesia cuando no hay una claridad de qué es lo que somos. Porque cuando no sabes qué eres, o mejor dicho, déjame decirlo de esta manera, cuando no sabes qué es lo que estás guardando, no sabes cómo guardarlo. Si alguien te da un depósito para guardarlo, espérate, eso yo lo tengo aquí bien guardadito, eso nadie lo va a tomar, nadie no se va a perder. Pero si tú no sabes qué es lo que tienes que guardar, entonces, ¿cómo tú lo proteges de un ladrón o de alguien que viene a hacer daño? Entonces, esa es la primera utilidad dentro de una iglesia, es una muralla de protección en contra de la falsa doctrina. Pero hay una segunda cosa, y eso es una base sólida para la verdadera unidad.
Y eso significa que la confesión de fe es lo único que realmente te da la seguridad de que la iglesia está unida por las razones concretas. Déjame explicarlo de esta manera. Muchas personas están en una iglesia por las razones incorrectas. Oye, Agustín, a mí me gusta ese ministerio de jóvenes que ustedes tienen. Oye, a mí me gusta la música que ustedes tocan allá en la iglesia en Valencia. A mí me gusta lo que sea que la gente tenga para decir. Si no está basado en la doctrina que la iglesia cree, es una razón incorrecta. Porque estás por una razón que no es la razón por la cual tenemos que estar juntos. Nosotros tenemos que estar juntos por causa de la fe que predicamos. Una vez, hablando con el doctor Barcelo, justo llegaba del aeropuerto y yo lo venía trayendo hacia mi casa. Y veníamos hablando y me dijo algo que cuando lo escuché la primera vez fue como un golpe en la cabeza. Él me dijo, espero que algún día entiendas que más importante que las personas es la verdad que nosotros predicamos. Y yo dije, espérate, eso no me sonó bien, eso no me suena teológicamente apropiado. Pero luego él me explicó y me dijo, mira, si las personas están en tu iglesia porque tú eres un buen hombre, porque los amas, porque los has ayudado, porque tú los tratas bien, el día que no los trates bien, el día que no los ayudes o el día que hagas algo indebido, por la misma razón por la que vinieron se van a ir. Pero si la gente está en la iglesia por la doctrina que se predica, por la verdad que tenemos en común, entonces cuando haya problemas, tenemos que resolverlos porque es más importante la verdad que creemos y sostenemos que nosotros mismos. Así que estás peleado conmigo, vamos a arreglarnos porque la verdad es más importante. Y entonces, cuando uno entiende eso y cuando uno lo mira desde esa perspectiva, uno entiende cómo funciona una iglesia. Hay muchas iglesias puestas desde una perspectiva incorrecta. Y lo digo con muchísimo cariño. He estado mal y sigo estando mal en muchas cosas seguramente que no puedo ver todavía, pero si hay algo que he entendido es esto. La definición básica de una iglesia es un grupo de creyentes que se reconocen mutuamente y que voluntariamente deciden caminar juntos. Eso es lo que la confesión de fe define como una membresía. Ahora, este caminar voluntariamente implica que estamos de acuerdo en las cosas que predicamos. Por lo tanto, tiene que haber una igualdad, una claridad en lo que somos, en lo que creemos, porque eso es lo que determina la unidad. Ahora, y yo me quiero unir a tu iglesia, espérate, para que te unas correctamente, primero tienes que saber qué es lo que creemos. Porque cuando tú lo sepas y tú sabes cuál es nuestra fe y tú estás de acuerdo, estás dispuesto a someterte, tú eres muy bienvenido, porque eso no va a cambiar. Esta es la razón por la cual estamos en acuerdo y somos una iglesia. Así que piensa en todas las implicaciones prácticas. No estoy predicando ni dando una clase, solo quiero que piensen en todas las implicaciones prácticas de eso. Significa que una iglesia no puede tener una membresía si no tiene claridad sobre qué es lo que cree. ¿A qué los estás invitando a sumarse si no está claro qué son? Entonces, una confesión de fe es también una base sólida para la verdadera unidad. Eso me lleva a mi tercer punto. Es también una vara de medida para los maestros de la palabra y los candidatos al ministerio. ¿Sabes? A veces la gente recibe candidatos al ministerio y pastores por razones incorrectas. Es que ese hombre, tú no lo has escuchado predicar. Es que ese hombre tiene un carisma y cómo trata a la gente. Mira, gente con carisma y gente con mucha capacidad para predicar ha dividido cientos de iglesias. Y la razón es una sola. Porque la fidelidad a la fe que predicamos tiene que ser parte de la medida y una de las medidas más importantes para cualquiera que quiera ser pastor de nuestra iglesia. Tú quieres ser pastor de nuestra iglesia, muy bien. Déjame hacerte algunas preguntas con respecto a nuestra fe. Tú quieres enseñar en la iglesia, tú sientes que Dios te ha dotado con eso, sí. Mira, nosotros reconocemos tu carácter, pero antes de darte la oportunidad de predicar, quiero saber, ¿estás de acuerdo con esto? Porque el púlpito, y espero que nosotros ahora seamos mucho más conscientes de eso, el púlpito es un lugar fundamental en la vida de la iglesia para alimentarla, cuidarla, enseñarla, pastorearla. No digo que es lo único, los pastores tenemos que estar con nuestra gente y tenemos que escuchar a la gente y tenemos que estar con ellos en sus casas, sabiendo cuáles son sus necesidades y orando por ellos. Pero si hay un medio a través del cual nosotros hacemos el trabajo en su gran mayoría, es a través del púlpito. Los pastores tenemos que ser celosos con el púlpito, pero no celosos en un sentido pecaminoso. Oh, este joven predica mejor que yo no quiero ponerlo ahí. No, esa no es la razón de ser celoso.
celoso porque la fe que se predica en nuestro culto, la fe que se predica desde nuestro púlpito, tiene que ser una fe que tenemos que mantenerlo. Es lo único que hace seguro el hecho de que mañana la iglesia se va a mantener en lo que somos. ¿Cuántas iglesias ustedes conocen que empezaron bien y terminaron muy mal? Y que al cabo de una generación, 2 generaciones, se perdió y salió de su doctrina completamente. Ahora, la única responsabilidad que yo puedo cuidar es la de esta generación. Y ahora que soy el pastor de la iglesia, cuidar a la iglesia en su sana doctrina. Pero si yo le enseño correctamente a la iglesia y la iglesia entiende eso y se enseña a la iglesia y después a los que vienen después de la iglesia, lo más probable es que nuestra fe se mantenga a pesar de los años. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto en esta respuesta. No solamente es una muralla de protección, no solamente es una base sólida, no solamente es una vara de medida, sino que también es una senda segura. Hace un ratito hablábamos de que no podemos ignorar, porque primero es pecaminoso. Segundo, es lleno de arrogancia decir, no, es que yo no ando con esas confesiones antiguas porque eso es viejo y porque cada uno tiene, mira, me parece que fue John Owen quien dijo, si algo es nuevo, no es verdad. Y si algo es verdad, entonces no es nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado obrando en la iglesia por todos estos años. Sí. En los maestros de la iglesia. Hemos recibido pastores en la iglesia que se han equivocado, por supuesto, y podemos evaluarlos a la luz de la Escritura. Pero cuando tú tomas una confesión de fe, tú estás diciendo, tengo mucho que aprender del pasado. Y déjeme hacer aquí un pequeño paréntesis muy rápido. Mucho de la cultura postmoderna nos enseña a rechazar el pasado. Y nos enseña a pensar que lo que hoy tenemos es mejor que lo que antes hubo. Y entonces, mucho de lo que ha afectado nuestro entendimiento de aceptar una confesión de fe o mirar estas cosas del pasado o leer escritores antiguos es lo que hoy tenemos es mejor que lo de antes. Bueno, yo estoy de acuerdo que Dios en cada época está haciendo una obra que Él quiere hacer y que hay regalos de Dios para cada época, como lo ha sido R.C. Sproul para esta época, el Dr. Waldron, etc. Pero tú tienes gente que ha sido una bendición en muchísimas cosas a través de la historia, cosas en las que se equivocaron, pero también cosas en las que tú puedes probar que son completamente bíblicos en lo que dicen. Y algo que ha tenido años y ha sido probado por el tiempo es una buena forma y es una senda segura por la que tú puedes caminar. No se trata de simplemente el pensar en tradicionalismo. La tradición no es mala. La tradición cuando no es bíblica es mala. Y cuando tú te aferras a algo simplemente por tradición, eso se llama tradicionalismo. Y esas cosas son malas. Pero tú tienes una tradición, yo tengo una tradición que la iglesia tiene y va escribiendo por tantos años. Es tu responsabilidad y la mía tener que mirar hacia atrás y aprender juzgándolo con las escrituras, lo que está bien y lo que no está bien. Hay cosas que podemos juzgar el día de hoy, aún de nuestros propios padres bautistas particulares. Hace unos años compré un libro donde compilaron algunos de los escritos de Hansel Knollys, uno de los bautistas particulares importantes. Y en ese libro, él da su exposición de Apocalipsis. Es interesante y uno puede decir, oye, estaba equivocado. Un hombre de Dios como este, mi padre en la fe, estaba equivocado. Él pensaba que la Inglaterra de esos días era el cumplimiento futurístico que se estaba dando en ese tiempo de Apocalipsis. Y crea esto y te comienza a describir ciertas cosas con mucha claridad, diciendo, esto es lo que Juan escribió. Y tú lo ves 300 años después y dices, bueno, no era tan así. Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo con él, pero definitivamente él también fue hijo de su época en ese sentido. Y tenemos que aprender a mirarlo con respeto, pero con claridad doctrinal. Entonces, la historia es importante. Negar a mirar la historia es una necedad. Y es una arrogancia de nuestra parte, porque no puede ser que Dios recién manifieste verdades hace 10 años, 150 años, que la iglesia no vio. ¿Cómo Correcto. puede ser que no lo vio? No, es que ellos estaban en un proceso. No, espérate. En todo caso, ellos sabían mucho más que nosotros. Muchos de ellos, como Calvino, como otros, eran expertos en griego, en hebreo, cosas que muchos de nosotros estamos muy lejos de ser. Y ellos llegaron a esas conclusiones. Tenían la misma escritura, tenían el mismo Espíritu Santo. Se equivocaron en cosas, por supuesto, como nosotros hoy.
pero que hay sabiduría, eso es algo que nadie lo puede negar a menos que quiera cometer un pecado delante de Dios. Así es, ¿no? Lo que usted dice, pastor, es realmente muy importante. Me imagino que en muchos lugares del mundo se vive esto, pero aquí, lamentablemente, en nuestra ciudad, con respecto al cristianismo, tenemos el hecho de que las iglesias quieren ser originales, en vez de buscar ser bíblicos, ¿no? Se olvidan de su historia, se olvidan realmente de dónde vienen. Yo aquí en la iglesia, cuando suelo enseñar algunos estudios bíblicos, siempre enfatizo el hecho de que nosotros tenemos la Biblia a la derecha, le digo a mis hermanos, y luego tenemos la historia a la izquierda, y esto nos va a ayudar a ir recto. No podemos pretender que nosotros estamos descubriendo aquí la pólvora o estamos descubriendo aquí la rueda, ¿no? Hay otros hermanos, como dice usted, han hecho un arduo trabajo, realmente han sido bíblicos, nos han llevado años de luz en respecto a los idiomas originales, al estudio de las escrituras. ¿Por qué no aprovechar esa sabiduría que Dios también le ha dado a ellos, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser originales en este contexto? Además, creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que habló el Espíritu Santo en el primer siglo, lo habló en el segundo, en el tercero, hasta el siglo XXI de nuestra época, ¿no? La confesión de fe, me ha gustado lo que ha dicho también, hermano, guarda la iglesia, ¿no? Esto es lo que nosotros creemos. Tú quieres trabajar con nosotros, servir en la iglesia, es esto lo que nosotros creemos. Y me gustaría que nos expliques un poco más del primer punto que habla nuestra confesión de fe, que dentro de las preguntas que vamos a hacerte, algunos nos dicen, es que ustedes tienen una confesión de fe y tienen la Biblia. ¿Os parecéis a través a los testigos de Jehová que tienen la Biblia y el Atalaya? ¿O a los mormones que tienen el libro del Mormón y la Biblia? ¿No? ¿Cómo respondemos a estas personas? Bueno, la manera de responder es, uno tiene que ser sincero con sus oponentes. Y tiene que ser sincero en lo que los oponentes sostienen. Y tenemos que ser sinceros el día de hoy. La mayoría de aquellos que se oponen a confesiones de fe, no todos, pero la gran mayoría, son personas que genuinamente no quieren que se ataque la sola escritura. Y al decir eso estamos diciendo, no quieren que se viole el concepto de que la palabra de Dios es la única autoridad. Entonces, eso surge de una realidad, de un temor real, pero al mismo tiempo surge de algo que no entiende el concepto de una confesión de fe. Una confesión de fe no es un libro autoritativo en la iglesia. Una confesión de fe no es otro libro. Una confesión de fe no es algo que establece nuestro camino por ser simplemente una confesión de fe. La confesión de fe es un resultado de lo que creemos de la palabra de Dios. Y yo diría, cuando uno tiene una confesión de fe, no solo que no está negando la sola escritura, sino que la está afirmando. Porque una de las cosas que tú dices con la sola escritura es, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios tiene que ser interpretada por los creyentes y tienen libertad de conciencia. La palabra de Dios es lo único que se necesita. Y cuando tú tienes una confesión de fe, tú estás reclamando el hecho de que la palabra es clara, tan clara, que tú la puedes poner de forma objetiva, resumida y presentada para que otros puedan entenderla. Hermanos, una confesión de fe no contradice la sola escritura, la afirma. Porque nosotros no estamos diciendo, es que nuestra confesión de fe dice como que si eso fuera algo contrario, decir, pero la palabra también dice. No. Cuando decimos la confesión de fe dice, se tiene que entender que lo que estamos diciendo de fondo es, la confesión de fe es el resumen de la palabra de Dios. Por lo tanto, tendríamos que decirlo de esta manera. Lo que nosotros entendemos que la Biblia dice es tal cosa. Es un sinónimo de decir, nuestra confesión de fe dice. Entonces, hay que tener cuidado, y quizás muchas personas muy amadas están viendo esta transmisión y están pensando, sí, pastor, pero es que ustedes enfatizan tanto la confesión de fe que llega un momento donde mi conciencia es afectada. Mira, te pido perdón por todas las veces que se hace una afirmación así y que realmente no es el punto, porque una confesión de fe no es la Biblia. Una confesión de fe es falible, una confesión de fe tiene deficiencias. La de Westminster las tiene, la nuestra las tiene. Y en esas deficiencias hay que aprender a ser claro. Una de las cosas que a mí me impactó cuando llegué a la iglesia del doctor Waldron la primera vez fue encontrar en su política eclesiástica que ellos decían, nosotros sostenemos la Confesión Bautista en 1689 y dice, a excepción de los puntos 26.4, donde dice que el Papa es el anticristo, y el 10.3, donde dice que todos los niños son salvos o los niños escogidos, etc. No porque no crean que eso sea así, y estoy seguro que el doctor Sam en muchos sentidos, sobre todo lo de los niños, lo cree, el tema del anticristo no lo cree definitivamente, pero el punto es, esto no puede ser dogmático ni puede estar al mismo nivel del resto de la confesión de fe, porque esto son cosas editoriales, son cosas que
él dice en su exposición de la confesión, si se hiciera una revisión de la confesión de fe, estas son cosas que justamente saldrían, porque son cosas que obedecen a su tiempo. Entonces, hay que aprender a entender que hay cosas que uno podría decir, y el hecho de que tú no sostengas 1 o 2 puntos de la confesión de fe no significa que no la sostengas, pero tienes que ser claro en decir, esto es lo que no creemos de la confesión de fe, porque al fin y al cabo, decir, esto es lo que no creemos de la Confesión Bautista de Fe 1689, sigue siendo tu confesión de fe. Me hago entender porque estás aclarando qué es lo que crees, qué es lo que te parece, qué es lo que crees que es verdad y qué es lo que no es. Entonces, con esto quiero decir, hay falencias. No creo que hay más. Desde mi perspectiva, no creo que hay más. Creo que se escribió muy bien. Creo que no es una cosa original. Una de las cosas que estaba haciendo, y fue la manera en cómo conocí a Agustín, es enseñando la confesión de fe a través de mostrar que es ortodoxa y es reformada. Y en otras palabras, separaron sobre los hombros de historia de la iglesia y sobre la verdad que se redescubrió en la reforma. No hay nada nuevo. Por lo tanto, no hay posibilidad de que salga mal, porque eso es lo que el cristianismo histórico, bíblico, ha creído siempre. Pero hay ciertas precisiones que pudieran ser no tan exactas y tienes toda la libertad de decir, mire, yo no creo que el anticristo sea el Papa. Si me das otro programa podría convencerte de eso, pero el tema es, sí, tú puedes estar no de acuerdo y decir, está bien, no estamos de acuerdo. Y eso no cambia el hecho de que tú sigues sosteniendo el punto principal de ese párrafo, que es la cabeza de la iglesia es Cristo y no el Papa. Ese es el punto principal. Sí. Entonces, esas cosas nos tienen que ayudar a encontrar un equilibrio. Somos bíblicos 100% al afirmar que tenemos una confesión de fe. Y yo creo, y bueno, nuestra misma confesión en el primer capítulo nos habla, en el primer punto, que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y por si fuera poco, también en el párrafo, en el capítulo 1, párrafo 9, dice también que la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge alguna duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, las Escrituras, la palabra del Señor debe ser la única que interprete y dé el verdadero significado de este pasaje. Entonces, desde ya del primer capítulo de nuestra confesión, ya se está bajando de ese escalón que algunos los quieren poner al igual que la palabra del Señor, y se está poniendo por abajo, ¿no? Me gustaba lo que usted mencionaba, que nos guarda de los falsos predicadores también, y me venía a la mente que también nos cuidan de los que ya han ingresado dentro de la congregación y empiezan ya a querer meter diferentes enseñanzas, doctrinas, y apelando a lo que tenemos que ser más modernos, a acomodarnos a los tiempos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando casi al final del tiempo que tenemos para poder conversar. Y igual usted nos respondía y nos aclaraba sobre cómo la confesión de fe lleva a la iglesia a tener una unidad, ¿no? Porque la mayoría de los hermanos que se van a pegar a la confesión, a una iglesia, y que se apega a una confesión de fe, van a estar de acuerdo en los puntos que dice la confesión de fe, y van a poder caminar juntos, ¿no? ¿Nos podría aclarar un poco más o profundizar un poco más cómo nos ayuda la confesión en una unidad dentro de la iglesia? Sí, bueno, el hecho de que creamos lo mismo, mira, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Cuando tú tienes gente muy querida, hermanos muy amados, que tú los amas con tu alma, son verdaderos creyentes, llega un punto, aún con todo el amor y todas las cosas que puedan unirlos, en que hay ciertas cositas que tú no puedes tocar con ellos, porque tú sabes que eso saca chispa, como decimos, sobre ciertas cosas. Yo quiero mantener la amistad. Más de una vez te habrás peleado con alguien que quieres mucho y le has tenido que pedir perdón diciendo, oye, ya no hablemos de estos temas porque en estos temas no nos ponemos de acuerdo y está bien. Al fin y al cabo, ese tipo de cosas es lo que te muestra que aunque hay una verdadera comunión, y la hay, porque tenemos que buscarla con otros creyentes, dentro del seno mismo de la iglesia, la unidad doctrinal es lo que permite que nosotros tengamos una unión completa en nuestra alma. Y entonces hay libertad dentro de una iglesia local también, porque aún el suscribirse a una confesión de fe tiene que ser visto desde la perspectiva de creer lo que Dios dice en su palabra, creer lo que la confesión de fe está expresando en forma de un resumen de la palabra. Pero hay ciertos puntos donde incluso podría haber libertad dentro de la iglesia y tenemos que aprender a respetarnos en eso. Pero confesar la misma fe
es lo que nos hace estar unidos. Entonces, eso nos ayuda en las discusiones teológicas, eso nos ayuda al momento de presentar ciertos puntos o hablar de ciertas cosas. Cuando alguien no cree lo mismo que la iglesia enseña, su conciencia es afectada. Entonces, si tú quieres ir a una iglesia, tener que ponerte los guantes y tener que sentarte agachando la cabeza un poco porque sabes que el pastor va a hablar hoy del rapto y tú no crees en el rapto, tú tienes un problema, aunque ames a ese hombre. Porque hay una verdad en el alma que tiene que ver con la unidad doctrinal. Fue así como el Señor lo diseñó y es así como lo vivimos en la iglesia. Ahora, una iglesia debe promover esa unidad doctrinal a través de enseñarle la palabra de Dios a los hermanos y volver a repetir esto que hablábamos. Si creemos lo mismo, entonces tus problemas personales tienen que ser resueltos, porque la bandera que nosotros llevamos en alto es una bandera que tiene que ser defendida por gente íntegra, que se ama mutuamente, que ejemplifica con su vida la verdad y no a través de conflictos o separaciones. Y entonces esa verdad vale la pena doblegar mi orgullo y pedirte perdón por lo que te dije o por cómo me fui el otro día de tu casa o por lo que esto sea. Y entonces en la práctica la unidad doctrinal es lo que provoca un amor más profundo, más sincero, más todo en la relación que tiene que ver con entre hermanos. Así que creo que esa es una de las formas más prácticas que hay, el hecho de saber que por lo que creemos siempre tenemos que estar unidos por el Dios en el que creemos y por la verdad que predicamos. Cuando la gente ve iglesias reformadas dividirse o iglesias calvinistas que simplemente están en conflicto o esos famosos peleones de Facebook con haciendo y perdiendo tiempo y haciendo perder el tiempo a los demás, discutiendo sobre teología, como que si eso hubiera cambiado a alguien o enseñado a alguien alguna vez. Tú encuentras que esa gente lo único que hace es levantar esta sospecha de parte de otros que genuinamente lo dicen, aunque estén equivocados. Ahí están, siempre peleando, siempre esto, porque es verdad. Nuestra fe debería promover lo que predicamos, no intelectualmente solamente, sino también en el alma. Si nosotros hablamos la doctrina de la gracia, eso es lo que debería mostrarse a través de nuestra vida. Si nosotros hablamos de la unidad, hablamos de la fe, debería promoverse eso a través de nuestra vida. Y entonces creo que eso es lo que se consigue cuando una unidad es doctrinal. El amor es no lo que te une, sino el amor es la consecuencia inevitable de una iglesia que está unida en el espíritu a través de los dones que Dios le dio a la iglesia, claro. Que en este caso son los pastores, y eso hace que el cuerpo todo crezca en armonía, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Así es, ¿no? La confesión de fe nos ayuda a tener una unidad en la verdad, no una unidad por encima de la verdad. No, hoy vemos lamentablemente una unidad en el amor, ¿no? Bueno, tiene errores, tiene herejías doctrinales, pero el amor cubre, no es así, ¿no? La confesión de fe nos cuida de caer también en estas cosas, ¿no? Bueno, pastor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho la respuesta que nos has dado, has esclarecido muchas cosas a las personas que nos están escuchando acerca de la confesión de fe, y también quiero animar a todos aquellos que nos están escuchando, si quieren recibir la confesión de fe bautista de Londres de 1689, que es un documento que está gratuito en internet, nosotros se los podemos enviar si nos dejan en los comentarios su correo y así pueden leerla, pueden estudiarla y realmente no tiene desperdicio. Me gustaría añadir también con respecto a la confesión de fe que no simplemente tiene aquí algunos párrafos y unos documentos, sino que todos los párrafos y todos los documentos, la confesión de fe lo respalda con las escrituras. No simplemente se inventan una doctrina o se inventan alguna enseñanza y dicen esto es bíblico, no, sino que con la palabra del Señor dicen esto es bíblico, ¿no? Y esto es muy importante también para cada uno que quiere estudiar la confesión de fe y también va a ayudar a aquellos que están dando clases de escuela dominical en sus iglesias a poder profundizar en algunos puntos que tal vez les toca enseñar. Bueno, yo me despido, igual, pastor. A lo mismo también, perdón, de este libro que tuve la oportunidad de leer en el 2018, que ya lo tengo un poco más viejito, de Samuel Waldron, sí, lo tengo un poco viejo ya el libro. Tuve la oportunidad de poder recorrerlo en el estudio bíblico que llevamos en casa, tuve la oportunidad de recorrer los capítulos en el 2018 y este fue un regalo de mi hermano, me lo mandó de España porque aquí en Bolivia, pastor, es realmente complicado conseguir libros de línea reformada, es realmente complicado. Y aquí lo regalan. Aquí lo regalan. No, entonces,
es complicado, ¿no? Hay una librería que es la librería Elim, que es apoyado por las Sociedades Bíblicas Trinitarias de una iglesia reformada holandesa, que ellos venden libros también de línea reformada, pero pillar una gran amplitud de libros acá en Bolivia realmente es complicado, ¿no? Recién están despertándose algunos, esperemos que la editorial Legado Bautista Confesional pueda llegar pronto también a Bolivia con libros. Animamos a las personas que puedan entrar a Amazon, al Kindle, y puedan poner ahí Legado Confesional Bautista, y van a encontrar bastantes libros que ha traducido la editorial Legado. Yo he tenido la oportunidad de comprar el libro El Misterio de Cristo, su pacto y su reino, de Samuel Renihan. ¿Se pronuncia bien, no? Renihan. Renihan. Y quería preguntarle una cosa. ¿Su padre de él es pariente de James? Sí, claro. James es el papá y Sam, Sam tiene como 31 años, una cosa así. Ok, sí, no, estamos con el pastor, con el hermano Sam, pasando unas clases también en el seminario donde estamos estudiando de manera online, la teología del pacto, y justo mire la providencia del Señor, lo conozco a usted, conozco la editorial y puedo adquirir este libro, así que los animamos también a seguir a la página que es el Legado Bautista Confesional en el Facebook, lo pueden encontrar de esa manera, Legado Bautista Confesional, dale like y enterarse también de las novedades que ellos están sacando. Si quieren ver un video donde hay una mayor explicación sobre el trabajo que hace el Legado Bautista Confesional, pueden ingresar a la página de la Iglesia Bíblica Sola Escritura, Iglesia Bíblica Sola Escritura en el Facebook. Ahí el día de ayer el pastor Roberto Azurduy lo entrevistó y él explicó todos los puntos y bueno, todo el trabajo que hace la editorial para que ustedes puedan estar más al tanto. Así que, bueno, nosotros nos despedimos. Gracias por su tiempo, pastor. Gracias también a mi hermano por su tiempo y esperamos volvernos nuevamente a encontrar para poder hablar un poco más sobre esto y quizás a profundizar más sobre los libros que están sacando, que nos pueda dar algún resumen, alguna reseña y todo aquello, porque es un gran trabajo para las personas que son de línea bautista reformada poder conocer estos libros, estos trabajos en nuestro idioma, ¿no? Para los que no hablamos lenguas, ¿no? No entendemos. Todavía no ha venido el Pentecostés sobre ti, es problema. Este que se quedó instruyendo en la confesión de fe. Bueno, entonces, gracias por seguirnos. Si ustedes desean, pueden compartir el video, la transmisión en su grupo, en su página de Facebook, para que así podamos llegar a más personas. También le animamos a que se suscriban a nuestro grupo, a nuestro canal de YouTube, El Peregrino por Gracia, donde vamos a estar también colgando este video. Gracias, que Dios lo bendiga. Entonces, chao, chao, pastor. José. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.